Alarma pensión en muchos países. Casi la mitad de los jubilados dice que la pensión no les alcanza para llegar a fin de mes. Y el principal motivo son los costos fijos que suben cada año. Esos pagos que se repiten cada mes, como alquiler, luz o teléfono, pueden comerse gran parte de la pensión sin que uno se dé cuenta. Hoy vamos a ver cómo controlar esos gastos constantes para estirar mejor cada euro de la pensión. Definir costos fijos. Primero aclaramos qué son los costos fijos, porque entenderlos bien es el paso básico para poder reducirlos. Son gastos que paga todos los meses aunque no los use mucho. Como alquiler, comunidad, electricidad básica, teléfono, internet o seguros. No cambian demasiado de un mes a otro. Por eso son fáciles de planificar, pero también peligrosos si se acumulan. Separar fijos y variables. Ahora separe los costos fijos de los variables, que son los que cambian según lo que haga, como ocio o regalos. Esta separación le da una foto clara de qué gastos son realmente obligatorios y cuáles puede ajustar con mayor libertad. Muchas personas mayores se sorprenden al descubrir que más de la mitad de lo que pagan cada mes son costos fijos que casi nunca revisan. Porcentaje pensión. Un buen objetivo inicial es que los costos fijos no superen cierto porcentaje de la pensión mensual, por ejemplo la mitad o un poco menos. Si sus gastos fijos se comen casi toda la pensión, cualquier imprevisto como una medicina extra o una reparación se vuelve una carga muy pesada. No se trata de vivir peor, sino de revisar si está pagando por servicios que ya no necesita o que podría tener más baratos. Vivienda. Alquiler. En muchas jubilaciones, la vivienda es el costo fijo más alto, ya sea alquiler, hipoteca o gastos de comunidad. Si el alquiler supera una parte grande de su pensión, tal vez convenga analizar opciones como renegociar, compartir vivienda o mudarse a una zona más económica. No es una decisión fácil, pero a veces un cambio de vivienda mejora mucho la tranquilidad financiera. Electricidad y gas. Los recibos de luz y gas pueden subir con el tiempo sin que lo notemos, sobre todo si no revisamos las tarifas cada cierto periodo. A menudo hay planes más adecuados para personas mayores que consumen menos o que usan más energía. En horarios específicos, pequeños cambios como ajustar la potencia contratada o apagar aparatos en espera reducen el costo fijo sin afectar demasiado la comodidad. Teléfono e Internet. Muchos jubilados pagan de más en teléfono e Internet porque siguen con un plan antiguo que nadie revisó. Es común tener canales de televisión que no se ven, datos de móvil que no se usan o líneas duplicadas sin necesidad real. Reducir o cambiar el paquete contratado puede ahorrar una cantidad significativa al año sin perder la comunicación con la familia. Seguros necesarios. Los seguros son importantes, pero a veces se acumulan pólizas que ya no aportan beneficio real, como seguros duplicados o coberturas poco útiles. Puede tener seguro de hogar, de salud complementario, de decesos y otros productos asociados a la cuenta bancaria sin recordarlo. Revisar uno por uno permite decidir cuáles son imprescindibles y cuáles pueden cancelarse o reducirse. Medicinas y salud. Para muchas personas mayores, los medicamentos y tratamientos médicos representan una parte importante del costo fijo mensual. Aunque algunos gastos de salud son inevitables, se pueden optimizar revisando genéricos, planes públicos y ayudas disponibles. Preguntar al médico o al farmacéutico por alternativas legales y seguras puede reducir el gasto sin poner en riesgo la salud. Suscripciones ocultas. Servicios como plataformas de televisión, música,
Revistas o aplicaciones pueden seguir cobrándose cada mes sin que uno los use realmente. A veces se contratan en promociones y después se olvidan, convirtiéndose en pequeños costos fijos que se acumulan. Revisar los movimientos de la cuenta bancaria ayuda a detectar suscripciones que ya no tienen sentido. Presupuesto sencillo. Con toda esta información, conviene armar un presupuesto sencillo, claro y fácil de mantener. No hace falta un programa complicado. Basta con una hoja dividida en ingresos, costos fijos y gastos variables. Esto le permite ver en segundos si algo se descontrola y tomar medidas antes de endeudarse. Objetivo: ahorro mínimo aunque la pensión sea ajustada. Es recomendable reservar una pequeña parte como ahorro fijo para emergencias. No importa si al principio es una cantidad muy baja. Lo importante es crear el hábito de separar ese dinero apenas llega la pensión. Con el tiempo, ese fondo da seguridad para enfrentar gastos inesperados sin recurrir a créditos caros. Revisión anual. Costos. Los costos fijos no son algo que se revise solo una vez, porque las tarifas y las necesidades cambian con los años. Una revisión anual ayuda a detectar aumentos silenciosos o servicios que ya no usa, como un seguro que dejó de tener sentido. Involucrar a un familiar o a una persona de confianza puede facilitar las gestiones y evitar errores. Quiz participación. Ahora una pregunta rápida para usted, pensada como pequeño ejercicio. ¿Cuál de estos gastos cree que suele ser más fácil de reducir para un jubilado promedio? ¿La vivienda, las suscripciones de ocio o los medicamentos recetados? Anote su respuesta en un papel o dígala en voz alta antes de seguir. Respuesta: quiz en la práctica. Las suscripciones de ocio y los servicios que casi no se usan suelen ser los más fáciles de recortar sin afectar la calidad de vida. La vivienda y los medicamentos pueden ajustarse, pero requieren decisiones más delicadas y a veces la ayuda de profesionales. Por eso, empezar por revisar televisión de pago, plataformas y servicios extra suele dar resultados rápidos. Caso real: alquiler alto. Pensemos en el caso de una persona que dedica más de la mitad de su pensión al alquiler, lo que le deja muy poco margen para el resto. Tras revisar opciones con su familia, decide mudarse a un piso algo más pequeño pero con alquiler más bajo, liberando una parte importante de su presupuesto. Este cambio le permite pagar deudas, ahorrar para emergencias y vivir con menos preocupación cada mes. Caso real: tarifas. Otro ejemplo frecuente es el de quien lleva muchos años con el mismo contrato de luz, gas y teléfono, sin revisar nunca las tarifas. Al llamar a las compañías y preguntar por planes para jubilados o por ofertas actuales, logra reducir varios recibos sin perder servicios importantes. El esfuerzo de unas pocas llamadas se convierte en ahorro permanente durante todo el año. Resumen intermedio. Hasta aquí hemos visto qué son los costos fijos, cómo identificarlos y algunas formas habituales de reducirlos sin empeorar su vida diaria. También comentamos casos reales de vivienda, tarifas de servicios y suscripciones que se pueden ajustar. El objetivo no es recortar por recortar, sino quedarnos solo con lo que realmente aporta valor y seguridad. Pregunta frecuente: deudas. Una duda muy común es qué hacer cuando, además de tener la pensión justa, existen deudas de tarjetas o pequeños créditos. Los intereses de esas deudas funcionan como un costo fijo que se come parte de la pensión aunque no compre nada nuevo. En estos casos conviene priorizar el pago de esas deudas antes de asumir nuevos compromisos y evitar refinanciar sin entender bien las condiciones. Pregunta: ayuda familiar. Otra pregunta frecuente es si conviene ayudar económicamente a hijos o
nietos cuando la pensión es limitada. La intención suele ser buena. Pero si esa ayuda se vuelve un costo fijo mensual, puede poner en peligro su propia estabilidad. Es importante hablar con claridad y fijar límites, explicando cuánto puede ayudar sin comprometer su futuro. Pregunta alquiler habitación. Muchas personas se plantean alquilar una habitación para complementar la pensión, pero dudan por temas de seguridad y convivencia. Esta opción puede transformar una parte del costo fijo de vivienda en ingreso, siempre que se haga con contrato y con una buena selección del inquilino. Antes de decidir, conviene informarse sobre las leyes locales, impuestos y posibles ayudas para mayores que comparten vivienda. Pregunta efectivo o tarjeta. También suele preguntarse si es mejor pagar los gastos fijos con tarjeta o con efectivo para tener más control. Los pagos automáticos por banco evitan olvidos, pero esconden los aumentos, mientras que el efectivo obliga a mirar cada desembolso con más atención. Una combinación posible es mantener débitos para los servicios básicos y usar efectivo o sobres separados para el resto de gastos. Pregunta vivir solo puede ser una elección valiosa, pero a veces encarece mucho los costos fijos de vivienda, electricidad y comunidad. Compartir algunos gastos con otra persona mayor o con un familiar puede aliviar la carga económica, siempre que haya normas claras y respeto mutuo. No es una decisión rápida, y conviene probar con estancias cortas o visitas frecuentes antes de cambiar la residencia de forma definitiva. Checklist vivienda. Ahora entramos en la parte de checklist o lista de comprobación para que pueda actuar paso a paso con la vivienda. Revise si el alquiler o la hipoteca son asumibles con su pensión y si hay ayudas públicas disponibles para mayores. Evalúe si podría reducir metros cuadrados, compartir vivienda o renegociar condiciones sin afectar en exceso su calidad de vida. Checklist suministros. En cuanto a suministros como luz, gas, agua, teléfono e internet, conviene revisar tarifas, potencias y servicios contratados. Compruebe si está pagando por canales de televisión que no mira, datos de móvil que no usa o potencias eléctricas sobrantes. Pida a las compañías que le expliquen en lenguaje sencillo cada concepto del recibo para saber qué es realmente necesario. Checklist seguros y salud. Para seguros y salud, revise si tiene coberturas duplicadas o pólizas que ya no se ajustan a su edad y situación. Pregunte a la compañía por versiones más simples o económicas que cubran solo lo imprescindible. Y evite contratar productos que no entiende del todo. En medicinas, consulte opciones de genéricos o programas de ayuda económica dirigidos a personas mayores. Checklist suscripciones y ocio. En el área de suscripciones y ocio, revise todas las plataformas y servicios que se cobran de forma automática cada mes. Evalúe con sinceridad cuáles usa de verdad de forma regular y cuáles mantiene solo por costumbre o por miedo a perder algo. Cancele sin dudar los que casi no utiliza y priorice actividades gratuitas o de bajo coste en su barrio o centro de mayores. Checklist seguimiento. Un buen control de costos fijos no se hace una sola vez. Necesita seguimiento periódico para ser efectivo. Puede apuntar cada mes el total de sus recibos y comparar con el mes anterior para detectar subidas y errores. Si ve que un gasto aumenta sin explicación, contacte de inmediato con la empresa o con un familiar que le ayude a entenderlo. Cierre y acción. Hemos recorrido un camino completo desde entender qué son los costos fijos hasta construir una lista práctica para controlarlos con la pensión. No se trata de hacer todos los cambios de golpe.
sino de avanzar paso a paso y ganar seguridad económica con decisiones informadas. Cada pequeño ajuste que haga hoy puede significar más tranquilidad y margen de maniobra en los próximos años. Realiza una acción hoy y comparte tu resultado en los comentarios.